La sensación, según la Real Academia Española, es la impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Existen sensaciones olfativas, visuales, táctiles y sensación de dolor. También se define como la percepción psíquica de un hecho. La sensación es un fenómeno innato. No es aprendida, se nace con la capacidad para recibir sensaciones. La sensación pura, sin interpretación, solo existe en niños. En los adultos, por la conciencia perceptiva, existen percepciones integradas. Para que se produzca la sensación, se necesita que se den algunas condiciones fisiológicas y psicológicas. Estímulo, receptor, impulso nervioso, órganos transmisores, centros de coordinación y centros efectores. Descartes consideraba que la sensación es la señal que proviene de objetos externos. Kant, en cambio, decía que las sensaciones provienen del mundo externo. Los sentidos las reciben y las organiza en representaciones objetivas, por las formas a priori de la sensibilidad. Fichte decía que la sensación es el principio del conocimiento y que es inconsciente. Luego adquiere el contenido mediante un proceso dialéctico para aprender la realidad. La sensación se origina cuando el órgano de un sentido, que es el receptor, es estimulado por una energía física. Y cuando nuestro cerebro organiza la información que proviene de los sentidos y otorga un significado a las sensaciones, entonces hablamos de percepción. Algunas diferencias entre la sensación y la percepción es que el consciente y el sistema nervioso hablan la percepción, mientras que el subconsciente habla en la sensación. La percepción es inferencial. La percepción es el primer proceso cognoscitivo. Permite tomar información del medio para formar una imagen o idea luego de una decodificación y asimilación de los estímulos sensoriales y energéticos. Es constructiva. Sumando a nuestras inferencias, la percepción incorpora datos que posee la memoria, los clasifica y los fusiona en un objeto único. Construye una idea a base de las observaciones y datos. Se sirve de nuestros sentidos. Para poder percibir se necesita captar estímulos mediante nuestros sentidos. Por eso la percepción puede ser visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. Requiere de atención. Para poder captar, interpretar y asimilar los estímulos, la percepción se vale de la atención definida como el filtro que aplica para captar solo los estímulos importantes o significativos. Eleanor y James Gibson explican el desarrollo perceptual mediante la diferenciación perceptual. Ellos plantean que los estímulos presentados a los órganos de los sentidos contienen toda la información necesaria para que la percepción ocurra. Una perspectiva diferente es la hipótesis del enriquecimiento perceptual. Los estímulos presentados a nuestros sentidos frecuentemente son pobres en cuanto a la información que ellos ofrecen. La atención. La atención es la aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible. Algunas funciones de la atención son focalizar selectivamente la conciencia, filtrar información, resolver la competencia entre estímulos para su procesamiento, regular la entrada de información, desechar información y activar zonas cerebrales para temporalizar las respuestas. También facilita la memoria y el aprendizaje. La característica fundamental de la atención es su orientación seleccionadora, ya que es ella quien se encarga de seleccionar cuáles son los estímulos más relevantes para nuestra mente en determinado momento. El modelo del filtro rígido de Broadbent es uno de los más conocidos al intentar explicar el procesamiento de atención y concretamente de la atención selectiva. La atención selectiva requiere que los estímulos sean filtrados para poder dirigir la atención. Como se ha explicado anteriormente, Broadbent sugirió que el material seleccionado para prestar atención, es decir, el filtrado, se hace antes del análisis semántico. La memoria. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. La memoria humana es un proceso mental y una de las funciones más importantes de nuestro cerebro. Es ocasionada por la conexión sináptica entre neuronas y se define como la capacidad para recordar. Los procesos de la memoria son codificación, almacenamiento, recuperación. Existe la memoria sensorial y dentro de la memoria sensorial podemos encontrar dos tipos, que es la memoria ecoica y la memoria icónica. También existe la memoria a corto y largo plazo. El aprendizaje, según la Real Academia Española, se define como la adquisición por la práctica de una conducta duradera. Las funciones del aprendizaje son cambios de conductas, desalineación y creación de la cultura. Existe el aprendizaje implícito, el aprendizaje explícito, el aprendizaje asociativo, el aprendizaje no asociativo, que es de habituación y sensibilización, el aprendizaje significativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje silencioso, aprendizaje colaborativo, aprendizaje emocional, aprendizaje observacional, aprendizaje experiencial, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje memorístico, aprendizaje receptivo, etc.